Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy fundadora y directora de Conexión Migrante. Y como cada semana me acompañan Abel Domínguez, editor de la página www.conexionmigrante.com. Hola, buenas tardes, Abel. Hola, hola. Y Edgar y Selene, que están en el equipo de audiencias y que son quienes están muy pendientes de sus llamadas, de sus mensajes, de sus preguntas, de todas las necesidades informativas que ustedes tengan y que nosotros en la medida en que podamos les podemos resolver esas dudas que ustedes tienen. Les queremos insistir, este espacio es de ustedes. Ustedes nos pueden proponer temas. Es muy importante que sepan que nos pueden llamar al 52 55 52 11 58 14 o enviarnos mensajes de WhatsApp o también llamarnos a través de WhatsApp al 52 55 45 60 59 42. En este post que que está ahora en Facebook, pueden ustedes darle clic a una imagen que pusieron por ahí de WhatsApp y nos pueden enviar mensajes directamente. También recordarles que tenemos nuestra membresía Amigos de Conexión Migrante. Es una membresía gratuita donde ustedes pueden acceder a muchos beneficios, entre ellos, y estamos estrenando una nueva sección de opinión donde ustedes van a tener la oportunidad de tener esos artículos un día antes de que se publiquen en Conexión Migrante. Y también en esa membresía tenemos a nuestro hijo más pequeño, que ya no está tan pequeño, que es Wikimigrante, que es este gran buscador de trámites, de procesos y de asesorías dedicadas a la comunidad migrante. Dicho lo cual, ahora sí vamos a platicar de lo que vamos a platicar hoy. Y es un tema nuevo para ustedes, es también nuevo para nosotros, por lo menos en el sentido de servicio a los migrantes. Vamos a hablar sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un nombre larguísimo, pero para que sea más fácil, le vamos a decir el INAI. Y vamos a hablar de para qué sirve el INAI, con qué se come eso, para qué yo como migrante necesito del INAI. Y me da un gusto enorme que esta noche nos acompañe Norma Julieta del Río Venegas. Ella es comisionada del INAI. Y Mariano Tello Nochetis, director del Centro de Atención a la Sociedad del INAI, quien también está súper pendiente de sus preguntas, de sus dudas y de todas las necesidades informativas y de las actividades que realiza el INAI para con ustedes. Y bueno, pues para iniciar esta charla, a mí me gustaría que la comisionada Norma Julieta del Río nos contara un poco qué es el INAI, con qué se come, para qué le sirve a los migrantes y por qué es importante que los migrantes y sus familias estén informados y sepan de estos derechos que ustedes tienen. Julieta, buenas noches. Hola, Pati, buenas noches. Bueno, Pati, cariño, pero bueno, Patricia Mercado, una talentosa zacatecana, también con este excelente programa de Conexión Migrante. De verdad, también saludo a Abel, a Edgar y a Selene y desde luego a Mariano. Es un gusto poder trabajar de la mano de esta AC, Conexión Migrante, por todo lo que representa para nosotros. Ya nos decía Pati que les platicáramos así, ¿qué es el INAI? Porque pues, en efecto el nombre está muy grandote, pero el INAI pues, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Este instituto, quizá algunos lo hayan escuchado, o quizá la mayoría no, pero para esto estamos, son áreas de oportunidad que a través de estos canales, de estos programas tan exitosos, podemos platicarles. En México tenemos nuestra Constitución, y en nuestra Constitución marca específicamente en un artículo, en el 6º, que el derecho de libre acceso a la información será plural y oportuna. Y para ello habrá un órgano autónomo encargado de tutelar este derecho. También en otro artículo viene el tema de datos personales. Esta oficina, este instituto que se encuentra en México, que es nacional,
se dedica a cuidar y a tutelar estos dos derechos. Por un lado, el acceso a la información y por otro lado, los datos personales. Pero bueno, ¿qué es el acceso a la información? Bueno, pues es toda aquella apertura que debe de existir para que todo lo que generen las oficinas de los gobiernos en sus tres niveles, federal, estatal, municipal, pero también partidos políticos, órganos autónomos, municipios, sindicatos, fideicomisos, a los cuales se les denomina sujetos obligados, pero no es otra cosa más que ello, los diputados, los senadores, los jueces, los magistrados, toda la información que se genera es pública. Y ustedes como ciudadanos tienen derecho a conocerla y enterarse de la información de su interés. El INAI, esta oficina, está conformado por 7 comisionados. Yo soy una de ellas. Tenemos una presidenta que es Blanca Lidia Ibarra, una compañera Josefina Román y 4 compañeros comisionados: Oscar Guerra, Adrián Alcalá, Eugenio Monterrey, Pedro Zacatecano, Francisco Acuña. Bien. Aparte de esta oficina en México, en cada estado, en cada entidad del país, existe un órgano garante similar que tutela estos derechos, un órgano de transparencia. Y todos conformamos el Sistema Nacional de Transparencia. Me voy a ir a la pregunta específica que nos decía Pat al inicio: ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros como migrantes el INAI? Bueno, decirles que todo lo que les estoy diciendo a la Constitución, existe una ley en el país que se llama Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y aquí dice toda la información que es pública, todo lo que los sujetos obligados, instituciones, partidos, todo lo que les comenté, se debe de tener en una plataforma. Así como ustedes tienen sus plataformas, acá existe la Plataforma Nacional de Transparencia, que no es otra cosa, sino que también una herramienta, una base de datos que tiene un buscador, tiene buscadores, y ustedes pueden accesar a esa plataforma. La información que está en la plataforma la suben todas las dependencias y entidades, congresos y demás de manera trimestral. Entonces, el INAI tiene la facultad de exigir a todos estos sujetos obligados, a estas dependencias, que entreguen esta información. Pueden buscarla en la plataforma o bien la pueden solicitar directamente a la institución. Por ejemplo, información que puede ser sumamente útil para los migrantes y que el INAI puede ayudar a obtenerles. Podemos comentarles, por ejemplo, pueden hacer una solicitud de acceso a la información, una solicitud preguntando, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, cuáles son los requisitos y pasos para que los adultos mayores reciban su pensión. No importa que ustedes vivan en el extranjero, ustedes tienen derecho a conocer información. Otro ejemplo, pues una solicitud también de acceso a la información para que el Instituto Nacional Electoral, son ejemplos, pero lo pueden hacer, para que el INE les proporcione la información para saber cómo pueden ustedes votar desde el extranjero. También pueden ingresar solicitudes y preguntar a instituciones de salud, a hospitales, sobre tratamientos, sobre la situación que hoy en día, pues lamentablemente estamos padeciendo en el mundo, sobre el COVID, sobre esta contingencia, número de infectados, número de camas disponibles. También en el sector educativo, pues ustedes pueden hacer una solicitud para conocer cuáles son las escuelas mejor evaluadas de sus municipios de origen, pero sobre todo, ustedes compañeros migrantes que están allá, bueno, todos tenemos una raíz, todos venimos de una entidad, de un municipio, de una región, pues preguntar qué está haciendo el presidente municipal de mi municipio, si la carretera, si el camino saca cosechas, si la clínica de salud funciona, y esa información se las tienen que entregar. No es que quieran o no las autoridades. Tienen que entregarla forzosamente para que ustedes conozcan quién está haciendo la obra, si la ganó bien, si se licitó, si se adjudicó perfectamente,
que no haya aquí ningún tipo de cohecho y que también los comités que le están dando seguimiento a sus obras, pues que ustedes conozcan cómo va ese camino, cómo va esa escuela que ustedes están aportando. Entonces, a través del INAI, cuidamos que esas preguntas, que esa información pública les sea entregada. ¿Qué pasa cuando solicitan algo, un plan de estudios, o preguntan cuáles becas se están entregando o algo de su municipio y les niegan la información? Les dicen que no existe o simplemente no les contestan. Ah, bueno, la ley marca 20 días para que te contesten como máximo. Si tienes la información, la vas a entregar. Para eso está el INAI. No me contestaron la información, el presidente municipal, la institución, el partido político, quien sea. El INAI está para asesorarlos cómo ingresar una denuncia, un recurso, como le quieran llamar, y señalar la información que les negaron. Entonces, el INAI entra en acción. Comenzamos a analizar el por qué no les entregamos su información y de tener la razón los ciudadanos, los migrantes, que por cierto, prácticamente el 95% de los casos tiene la razón el ciudadano, pues nosotros intervenimos para que ustedes tengan esa información. Ahorita voy a concluir para dar paso a Mariano, porque Mariano Tello trabaja en una dirección ahí en el INAI, que conduce Cristóbal Robles, que ya en varios programas ustedes conocerán al resto del personal, y él es el encargado precisamente del centro de atención a la sociedad. Cuando tengan dudas, cuando tengan alguna inquietud, cuando no sepan cómo ingresar, no sepan cómo contestar, cómo obtener información, o simplemente cómo ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia y buscar la información, pues van a llamar a Mariano. Él cuenta con hombres y mujeres ahí muy talentosos que le ayudan, y él, la gente del CAS del INAI, los va a asesorar. Yo, Pati, hasta aquí llegaría para que cualquier cosa demos paso a Mariano y lo que venga después estamos a la orden, ¿no? Claro que sí, comisionada. Muchas gracias por esta explicación de para qué nos puede servir el INAI, y comentarles que como migrantes, pues se ha modificado la forma en que se toma en cuenta a los migrantes. Hace muchos años se tenía esta idea de que la gente que se iba a Estados Unidos inmigraba, como dice Leticia Calderón Cheliú, una investigadora del Instituto Mora, decía: antes los migrantes se iban y decían, el que se fue a la villa perdió su silla y usted perdió todo. Y ahora los migrantes están recuperando esos derechos que siempre han tenido, pero que nos hacíamos mensos los mexicanos que nos quedábamos acá y no queríamos que ellos los ejercieran. ¿Cuáles son? Bueno, pues el más reciente y el que va a ser más actual ahora son los derechos políticos, los derechos a votar y a ser votados. El de ser votados nos está costando tantito más trabajo, pero ahí vamos. Y ahora son también derechos a tener información importante sobre lo que pasa en sus comunidades, sobre lo que pasa en las comunidades donde viven las familias de los migrantes y, perdón, donde los migrantes le meten su dinerito. Ya no a través del programa 3x1 y 2x1 porque no lo cancelaron, ¿verdad? Por cierto. Pero sí es importante que ustedes sepan qué está pasando con los dineros públicos, con las decisiones públicas, como decía la comisionada, no solamente del presidente de la República y del gobernador, sino a nivel municipal y todos aquellos entes que reciban recursos públicos. Entonces, pues Mariano, a ver, me gustaría que platicáramos un poco más a detalle qué cosas pueden hacer las personas migrantes que necesiten cierta información y cómo el INAI les puede resolver y los puede acompañar en este proceso. Ok, perfectísimo. Es un gusto estar aquí en el programa. Estoy bastante emocionado por participar. Voy a intentar ser lo menos técnico posible. A final de cuentas, en este lenguaje que utilizamos hay muchos tecnicismos, principalmente por ser cuidadosos en lo que puede hacer o no puede hacer el INAI, ¿no? Por ejemplo, las atribuciones, pero voy a intentar que sea lo más simple posible. El derecho de acceso a la información, como bien lo menciona la comisionada,
está fundamentado en la Constitución, en el artículo 6, donde dice que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Entonces, aquí, digo, para dar un poco de preámbulo, ¿por qué es importante? Porque es el derecho que todas las personas tienen de acceder, buscar, recibir y solicitar información pública. Como ella lo comenta, toda la información que esté en manos de una autoridad, salvo, obviamente, excepciones, que sí hay que mencionarlo, hay ciertas excepciones para información confidencial y información reservada, todo lo que se considera que es de seguridad nacional. Las personas pueden solicitarlo sin acreditarse o justificar su utilización, ¿sí? Esto es un acceso gratuito y las personas tienen que también comprender esto. Cuando quieren hacer una solicitud de acceso a la información, no hay por qué estar dando explicaciones para qué lo vas a utilizar. Es tu derecho como tal. Entonces, que las personas se dejen de estar preocupando de, híjole, es que me van a pedir qué voy a hacer con esto y tal vez es información de mi investigación o quiero saber justamente el presidente municipal qué hizo con el dinero que se le envió, etcétera. Que ahí de entrada no se preocupen, no hay que estar justificando todo esto para que ustedes tengan acceso a esta información. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues bueno, englobándolo así de manera muy general, tiene muchos beneficios. Hay dos que creo que son los importantes, que son decisiones sobre tu vida privada y sobre la comunidad, ¿sí? El que puedas evaluar acciones y que también puedas tomar decisiones en base a esta información. Mientras más información tienes, mejores decisiones, vamos, con sustento puedes tomar para decidir muchas cosas. Lo mencionaba la comisionada. Ejemplos sencillos, partamos como decir, bueno, policías asignados a tu colonia. ¿Cuáles escuelas son las mejores evaluadas en tu municipio? ¿Cuánto presupuesto se le asignó a un programa social? Porque pues de pronto dicen, no, pues es que ya se acabaron los apoyos. Oye, ¿por qué? O sea, ¿cuánto presupuesto fue lo que había? Ustedes pueden preguntar eso en casa. Otro ejemplo, imagínense que se va a demoler un espacio público cerca de tu casa para construir un edificio privado de pronto y es como de, chis, pues, ¿por qué no? ¿Por qué va a suceder esto? Se puede hacer una solicitud de información para saber si la constructora tenía los permisos adecuados, qué autoridades lo aprobaron, cuánto va a costar todo esto y pues bueno, con esto puedes constatar la legalidad. Otro ejemplo, mediante el ejercicio de derecho a acceso a la información, tú puedes preguntar a una unidad de transparencia del Instituto Nacional de Migración y requerir la información sobre el programa de héroes paisanos. Ejemplo. Otro, mediante el derecho a acceso a la información, puedes preguntar a una unidad de transparencia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores los requisitos para que los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos accedan de forma más fácil a un crédito hipotecario con el instituto o utilizar pues sus ahorros que estuvieron cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí? Esos son dos ejemplos que se puede hacer con el derecho a acceso a la información. Y a mí me gusta dar mucho un ejemplo que el derecho a acceso a la información son como estas nuevas bocinas inteligentes que te dicen, esta bocina puede hacer 1000 cosas, lo que le preguntes puede hacer. Y tú dices, ¡ay, padrísimo! ¿Qué horas son? O ponme música. Porque ahí depende de la creatividad que tú tengas y del uso que le quieras dar. Tú puedes tener acceso a muchísima información y la gente, los invito, de hecho, a que puedan hacer hasta ejercicios de acercarse a la plataforma o de marcarnos al Centro de Atención a la Sociedad y empezar a hacer este ejercicio de pequeñas solicitudes de acceso a la información, donde nosotros en el CAS los vamos a estar apoyando y vean los alcances y el poder que tiene esta herramienta. Y eso te lo pongo en el puro acceso a la información, porque también tenemos el derecho de protección de datos. Gracias, Mariano. Y quería preguntarles, Edgar o Selene, si hay algunas preguntas por ahí. Bueno, solamente, buenas tardes a todos. Gracias por la explicación a la doctora y a Mariano. Solamente para que nos quede más claro, o a todos en general, los migrantes, ¿cuál es esta información que está considerada de seguridad nacional o que no podemos acceder para que los migrantes también tengan este conocimiento? Aquí estamos hablando, digo, hay cosas que se comentan, por ejemplo, como seguridad nacional, donde al ser informadas al público, tú podrías, por ejemplo, poner en riesgo el que se lleven a cabo ciertas actividades de seguridad, por ejemplo, de investigaciones, a la hora de, por ejemplo, estar investigando a una persona, Claro.
o cosas por el estilo. Algunas cuestiones también de datos personales, cuando tú de pronto solicitas la información de un funcionario público, bueno, te van a dar, por ejemplo, el currículum en una versión más simplificada, pero pues no te van a dar su número telefónico, no te van a dar el domicilio Claro. de su casa. Ese tipo de información, por ejemplo, eso no te lo pueden dar. Claro. Ese tipo de detalles. Gracias, Sí, gracias. si me permiten ahí, la propia ley te marca cuál es la información que se puede clasificar o reservar. Son cosas diferentes. Quizá un compañero migrante quiera conocer un caso de un expediente, de un litigio que tiene aquí en México. No se lo pueden entregar mientras esté el proceso. Por eso dice se reserva. Pero eso no es información clasificada. Clasificada es, como decía Mariano, los datos son datos personales, son cuestiones de datos biométricos, estas cosas. Pero cuando reservas la información es que es pública, solo que por el momento no te la pueden dar a conocer porque entonces pues darías ventajas a terceros. Pero si es un expediente, una auditoría, de una auditoría que se le hizo, como decía Pati, ahorita se me hizo muy interesante, todos los migrantes, lamentablemente ya no están en estos programas, pero todos aprenden a vivir allá, hablar inglés, pero siguen pensando en México y hablando en español y preocupados por sus comunidades y sus gentes. Entonces siempre están enviando recursos económicos. Entonces, ellos tienen derecho a saber los resultados de una auditoría, porque pasa, que hicieron mal la obra o simplemente no es a lo que ellos le apostaron. Entonces procede la auditoría, la denuncia. Mientras esté abierto el caso, se reserva. Pero llega un momento que cuando se concluye y ya saquen el dictamen, ya es información pública. Entonces, yo también los invito a que todo el recurso público, ustedes tienen derecho, es más, incluso a conocer las actas de las sesiones de cabildo, donde se aprueban este tipo de convenios, de obras, y estar informados qué está pasando con su recurso económico, ¿no? Muchísimas gracias. Selene. Sí, bueno, a mí me llegó una duda aquí a WhatsApp y es sobre si el INAI puede de algún modo ayudar a los migrantes que tienen alguna queja con el consulado, que no ha sido como parece ser que no han terminado como de contestar la queja. O sea, metieron una queja contra una persona y no se ve ningún avance ni nada sobre el caso. ¿Ustedes, o bueno, el INAI puede hacer algo, ayudar a los migrantes de algún modo? Bueno, digo, ahorita, a reserva de lo que ahora comenté Mariano, la Secretaría de Relaciones Exteriores es un sujeto obligado. Entonces, claro que sí, pueden ingresar una solicitud preguntando sobre ese caso, cómo está o el estatus, qué está pasando, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya depende de los consulados, tiene que contestar la información. Mariano. Sí, de hecho, algo que nosotros les comentamos siempre es que se acerquen al centro de atención a la sociedad. ¿Por qué? Porque no solo es un grupo de personas que te están escuchando nada más. Son personas que los van a estar asesorando con toda esta información que se comenta. ¿Por qué? Porque, bueno, no sabemos si se habla de una queja contra un servidor público, por ejemplo, o privado, o si solo se requiere información, o solo es una actualización, o ya es un recurso de revisión. Entonces, aquí la invitación es, comuníquense al centro de atención a la sociedad. Ellos van a escuchar, te van a hacer las preguntas necesarias a las personas para determinar justamente en qué punto está este asunto y te van a asesorar. Y te van a asesorar de una manera increíble para decir, bueno, hay que acercarse con esta unidad de transparencia o ¿sabes qué? Hay que hacer un recurso de revisión ya así como la queja formal y te van a decir cómo hacerlo y te van a apoyar en esa parte del seguimiento. Sí, yo creo que esta es una duda bastante importante porque ahorita muchos paisanos están como con la situación de que en los consulados están, por ejemplo, teniendo fallas en el servicio, ¿no? O sea, desde que les dicen, ¿saben qué? No hay material para una matrícula consular cuando vienes y te tenemos que atender, hasta quién sabe por qué no hay citas. Y entonces es una cuestión que a los paisanos les está afectando. Y bueno, ahorita con todo esto que estamos aprendiendo con ustedes,
pues hasta los mismos paisanos pueden meter un recurso para saber qué está pasando, por qué no hay citas, cuántas citas está dando su consulado. Tal vez también podríamos saber por qué, a lo mejor si es una cuestión económica de lo de las matrículas, por qué nos están dando, a lo mejor llegar a ser otra cuestión. Entonces, a todos los que están teniendo ahorita problemas con estas situaciones tan específicas del consulado, podría ayudarles bastante esta información que están dando ustedes. Sí, de hecho, los servidores públicos deben de respetar, bueno, debemos de respetar el contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Perdón, me vi técnico, pero todos debemos de actuar conforme a los principios que están establecidos ahí y quejarnos también de un mal servicio o de una posible irregularidad. Entonces, en estas situaciones, ¿qué podemos hacer? Marcar al CAS para la asesoría. Y si me permiten, mencionarles el número telefónico para que puedan realizar la llamada. Si están marcando desde Estados Unidos, entiendo que es el 011, o luego lo manejan como el más 52, 55 5004 2400 y la extensión es la 2480. Ahí está el personal del CAS para escucharlos y asesorarlos. Si están en México, pueden marcar el 800-835-4324. ¿Sí? Cambia el número, obviamente, por ser un 01800 en México. O pueden enviarnos un correo electrónico a atención@inai.org.mx. Se los pongo ahorita así de momento, lo volvemos a repetir si quieren al final del programa para las personas que se vayan sumando, pero con toda la confianza del mundo pueden acercarse para recibir una asesoría impecable. Gracias, Mariano. Ya en el post de este programa en vivo están los teléfonos del Centro de Atención Telefónica del INAI para que ustedes no necesiten estar apuntando ahí cada vez que Mariano lo diga. A mí también me regañan cada vez que digo los teléfonos porque pues no, la gente no se los graba así de rápido, pero ya están ahí. Chalino, un abrazo, un saludo hasta Nueva York. Chalino casi cada jueves nos acompaña. Es un activista migrante que pues está muy cerca de nosotros. Él está en la ciudad de Nueva York. Edgar, había una pregunta por ahí. Sí, hola, nos llegó una pregunta por el Messenger donde dice, hola conexión, soy Elena García, yo vivo en Minnesota y quisiera saber cómo solicitar información de en qué se gastan los políticos el dinero que nosotros mandamos. Yo soy del estado de Michoacán, ¿puedo tener esa información? Era un poco lo que nos comentaba. Bueno, sí, desde luego, en Michoacán está un instituto de transparencia, donde están las compañeras comisionadas, Reina, Yareli. Claro que sí, puede ingresar, digo, nada más que la palabra, pues, políticos, específicamente, pues, abarca sí. a la clase política, pero si quiere conocer qué está haciendo un funcionario, o un presidente municipal, o un candidato, un diputado, claro que sí. Tiene derecho a saber el diputado de Michoacán, el presidente municipal, el regidor, el gobernador, los servidores públicos municipales, los regidores del cabildo, sí. ¿Qué tiene que hacer? Lo que dijo Mariano, ya dio unos números para asesoría, pero puede ingresar a la página del INAI también, puede ingresar a la plataforma, también ahorita, como dice Pati, para no estarlas repitiendo, por ahí va a estar, la información es www.plataforma de transparencia, todo corrido, .org.mx. Al ingresar a esa dirección, que ahorita, como dice Pati, al final va a estar aquí esta liga, ahí escoge la entidad, ahí va a ver Michoacán y ahí va a ver las dependencias, municipios, lo que le interese, va a ingresar y ahí va a encontrar sueldos, salarios, contratos, viáticos, a dónde se viaja, las facturas que hicieron en esa comisión, ahí lo puede encontrar. O también, si quiere preguntar directamente en la misma plataforma, lo puede hacer en esta dirección que les dimos y también remitiéndolos al CAS con Mariano. Pero directamente lo puede hacer en la Plataforma Nacional de Transparencia y al final ahí Pati también nos va a apoyar con la liga de la Plataforma Nacional de Transparencia. Por supuesto que sí, comisionada. Y es muy importante que sepan que si nos llaman a nosotros, nos están capacitando. Mariano es que nos está guiando en la vida y Cristóbal también. Nos están capacitando para que si ustedes
buscan información a través de Conexión Migrante, a través de llamadas o mensajes, nosotros podemos responderle y evidentemente después, bueno, enviarlos directamente al caso. O sea, todos les vamos a dar lata a Mariano para que nos ayude y nos resuelva nuestras dudas. Entonces, pues es muy importante. A mí me gustaría que platicáramos de otro tema, que creo que también es importante para los migrantes, que es este tema de la protección de datos personales. ¿De qué va el tema? No solamente porque, a pesar de que ustedes estén en Estados Unidos, evidentemente hay una protección de datos personales en México, pero también en Estados Unidos. Entonces, yo creo que son temas que son bien importantes, que ustedes deben saber y deben buscar que sus datos personales estén protegidos. Mariana. Fíjate que esto es súper interesante porque conforme ha estado avanzando la tecnología, cómo ha estado avanzando el Internet, este tema de la protección de datos personales se ha vuelto sumamente importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones para acceder a algún producto o algún servicio, lo que te solicitan es exactamente eso. Tu nombre, tu teléfono, tu correo, tu email, una gran cantidad de datos que luego parece que es como un camino de galletitas que uno está dejando en todos lados. Entonces, en el artículo 6 y en el 16, vuelvo a la Constitución, se establece el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales y de su vida privada. Entonces, es de ahí de donde surge el derecho de protección de datos personales. Y pues son los datos de identificación, tú como persona, tus datos de contacto, tus datos laborales, datos sobre algunas características físicas, tus datos académicos, datos patrimoniales o financieros y datos biométricos. Ya ahí ustedes tal vez habrán escuchado todo este tema que se suscitó. Entonces, eso también se tiene que estar protegiendo y tenemos una ley que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión ya sea de sujetos obligados, bueno, y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que ellos nos establecen los parámetros y los principios de cómo vamos a tratar toda esta información. Entonces, esto suena un poco complicado, pero tiene muchos usos. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, que las personas puedan ejercer sus derechos ARCO. ¿Sí? Se les dice derechos ARCO porque estamos hablando del acceso a tu información, la rectificación de que esta información sea correcta, el derecho de cancelación, por ejemplo, o el de oponerte a cómo están tratando tu información. Ok, sigue sonando un poco complicado. Si me permiten poner un ejemplo, y tengo un ojo aquí al evento y tengo otro ojo aquí en los comentarios de Facebook. Una persona comenta que cómo puede adquirir el número social de su esposo si él falleció en Estados Unidos. Y pues fue ciudadano, entiendo que es ciudadano mexicano y ella está en México y no tienen el acta y el seguro social. Entonces, bueno, ¿qué pueden hacer? Entonces, aquí es donde nosotros hablamos de que se puede hacer un derecho ARCO y estamos hablando de un derecho de acceso. La persona puede solicitar el tener acceso a esta información porque a final de cuentas es el cónyuge de la persona. Entonces, igual, volvemos a lo mismo, puede acercarse al centro de atención a la sociedad para hacer esta solicitud de información. Entonces, esto es un ejemplo de lo que se puede lograr con este tipo de derechos. Que tenemos también, pues, rectificación, en el caso de que por ejemplo, tus datos no están completos en alguna base de datos y para que tú puedas obtener el servicio, pues tienen que estar de manera correcta, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de, imagínate que te cambiaste de casa, que tu situación conyugal cambió, no sé, tal vez si tú tienes un crédito y te lo van a renovar, pues tu información tiene que estar correcta, si no el banco no te lo va a otorgar. Entonces, aquí nosotros ejercemos un derecho de rectificación. Un derecho de cancelación, pues si tú tienes una noción de que están utilizando mal tus datos, o sea, que están abusando de ellos, y yo creo que a todos nos ha sucedido que tal vez en algún momento de la vida nos suscribimos a una página o algún servicio y de ahí se agarran y nos empiezan a estar marcando, nos empiezan a dar un montón de servicio de cosas que ni siquiera necesitamos y de pronto no sabemos dónde podemos cancelar eso, pues ejercemos este derecho, ¿sí? Entonces, ejemplo, tu información personal de un banco cuando ya no tienes esa relación con él, ¿sí? Yo ya no necesito contar con los servicios de este banco y de pronto me siguen ofreciendo créditos y me siguen ofreciendo hipotecas. Yo ya no quiero que me estén contactando. Ahora, vamos por una cancelación.
Derecho de oposición, pues la persona que tiene el derecho para oponerse al tratamiento que le están dando a sus datos con varias finalidades. Entonces, tal vez, pues sí te interesa el tener cierto servicio, pero los están utilizando para otra cosa. ¿Sabes qué? Yo no quiero que los utilices para eso que originalmente no me dijiste que iba a hacer. Me opongo. Entonces, aquí tú ejerces ese derecho. Y imaginemos que compraste un boleto de avión y te empiezan a andar mandando información para otras cosas. Tú le dices, ok, sí quiero que sigas teniendo mi información, pero no para estas otras cosas, ¿no? Entonces, aquí tú ejerces este derecho de oposición. Y considero que este también es un derecho sumamente importante, pero que las personas también no logran conocer o entenderlo, cuáles son los alcances que llega a tener. Y lo vuelvo a comentar, el ejemplo más claro son todas esas cantidades de correos que nos llegan de un montón de lugares y uno dice, ¿dónde me doy de baja? En el aviso de privacidad de quien te está mandando esa información, tú buscas dónde está su aviso de privacidad y ahí vas a encontrar cómo puedes tú ejercer tus derechos ARCO. Y vuelvo a lo mismo. Si tienen una duda, pueden acercarse con nosotros al Centro de Atención a la Sociedad, donde los vamos a apoyar para que sepan cómo es este proceso y ustedes lo puedan llevar a cabo. Gracias, Mariano. Abel, por ahí había una pregunta. Sí, yo tengo una duda. Bueno, esta es en lo siguiente, ¿se puede hacer mal una consulta? Es que muchas veces lo que nos frena a uno es el miedo, ¿no? De qué tal si lo hago mal o me equivoco. O sea, ¿qué debe hacer cualquier persona para asegurarse de que se le responda su duda, para que toda su información esté protegida, para hacer bien este proceso de presentar la solicitud al INAI? Sí, mire, lo primero que tenemos que hacer siempre es revisar el aviso de privacidad. Entonces, luego dicen que es una de las mentiras más grandes en el mundo. Leí el aviso de privacidad y acepto. Uno no lo lee, le da a aceptar y uno no sabe para qué se está usando su información. Esto es clásico. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, hay que buscar justamente, por lo general en estos correos o en las mismas páginas de estas empresas, uno busca aviso de privacidad, llegas al documento y hay que leerlo muy rápidamente, ni siquiera es tan complicado hasta encontrar la parte donde dice ejercer tus derechos ARCO o derechos ARCO. Y ahí mismo te explica cómo puedes tú hacer esta actualización, rectificación, cancelación, oposición. Estos avisos de privacidad, por lo general, tienen que ser muy sencillos de entender. Entonces, por lo general no van a tener un lenguaje muy complicado. Tú lo puedes revisar ahí y ahí mismo te dice, imprime este formato o descarga este formato, llénalo, envíalo de regreso a este correo, que son sus unidades de transparencia, y con eso se tiene que llevar a cabo alguno de estos derechos. En caso de que esto no suceda y que no respeten o no se ejerza su derecho, que se comuniquen al INAI, el Centro de Atención a la Sociedad les va a ayudar a hacer este recurso de revisión. O sea, ya nosotros apoyamos para hacer toda esta parte un poco más complicada y se pueda llevar a cabo. Perfecto, entonces pueden llamar, están las puertas siempre abiertas para resolver estas dudas. Claro, hay que comprender una cosa. El INAI apoya, el INAI los asesora, es el organismo que tutela y que garantiza que todo esto se pueda llevar a cabo. El INAI existe para que las personas puedan realizar todo esto por su propia cuenta, porque es un derecho que deben de tener todos los mexicanos, pero que en caso de que tengan la duda, tengan el miedo de cómo llevarlo a cabo, que crean que es algo sumamente complicado, parte de la chamba es el apoyarlos para que esto se pueda llevar a cabo. O sea, los asesoramos, los podemos guiar, apoyarlos con algo de seguimiento, de ser necesario, y listo. O sea, somos sus aliados. Así es, y creo que es muy importante a nivel municipal las direcciones de atención al migrante en los estados que tienen mayor incidencia migratoria, pues muchas veces hay muchas quejas de los migrantes, de cómo los atienden, en el tema de las reunificaciones, de que les cobran cuotas que no les deben cobrar, para expedirles, para ayudarles a expedir pasaportes o identificaciones que son tan importantes para los migrantes. Ha habido muchísimos casos, me acuerdo algunos de Veracruz, que anduvieron por ahí cobrándoles una cuota extra para sacar los pasaportes de unas personas. Entonces, toda esa información ustedes la pueden solicitar si el funcionario público no quiere dárselas y si no hay forma de resolverlo, entonces, bueno, pueden acudir al Centro de Atención a la Sociedad
del INAI y ahí los van a poder atender. Les damos nuevamente los teléfonos 52 55 50 04 2400, extensión 2480. Y toda esta información la tienen aquí en este post del programa. No sé si hay alguna otra pregunta, y si no hubiera ninguna otra pregunta, comisionada, me gustaría pues que concluyéramos esta transmisión con un mensaje de parte del INAI a los migrantes mexicanos, que son un montón, por lo menos unos 20, y ya si me pongo muy estricta, como 34. Entonces, pues a mí me da mucho gusto que podamos ofrecerles este tipo de información a los migrantes, que sepan que tienen derechos, que sepan que los pueden ejercer, y que si no los dejan ejercerlos, pues que hay personas que van a estar cuidando que esto suceda. Sí, bueno, pues gracias, Pati, agradecerte a ti, a tu equipo de trabajo, a Bela, a Edgar, a Selene, y decirles a todos que comenzamos una nueva etapa en el INAI. Su servidora tiene un nombramiento por 7 años, acabo de llegar, tengo 6 meses. Esta dirección que dirige Cristóbal Robles, que ya les va a tocar con Cristóbal la plática, con Azucena Reyes y con Sergio Contreras, que es el equipo, pues empezamos a platicar con Pati, y la verdad, todo el pleno de todos los comisionados del INAI aceptaron esta propuesta, porque vimos que Amigos Conexión Migrante de verdad llega hasta donde queremos en el INAI llegar. Lo que acabamos de hacer ahorita, lo que acaban de escuchar muy bien de parte de Mariano, pues es solo que sepan que tienen estos 2 derechos, que los protege, que están amparados en la Constitución, que nosotros les vamos a ayudar, Pati, y que a partir de hoy, que sea el primero de varios programas que ya están pactados, pero también que se sientan seguros de que siempre va a haber una asesoría en algo que necesiten de información pública, y que también, quien no se las quiera dar, también van a tener noticias del INAI para que vean cómo nos vamos a ayudar. Y agradecerte, Pati, de verdad, este primer programa, vendrán más, y vamos a trabajar no solo con estos programas, como dijo Pati, bueno, ya hay unas capacitaciones, pero también vamos a hacer muchas cosas con Conexión Migrante de aquí a diciembre, y primero Dios, yo creo que vamos a seguir trabajando con ustedes. Estamos a la orden. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias, Mariano, por toda la información. Aquí están en este post, les recuerdo, los teléfonos, las ligas donde ustedes pueden buscar información. Y no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, con más información que necesitan y que requieren ustedes, la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos y las familias de los migrantes también aquí en México. Muy buenas noches, que tengan un maravilloso fin de semana, y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, Mariano. Hasta luego, Gracias. Pati. Gracias a todos.